Vamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos aquí por la clase número 10 ¿m? Para bioseguridad en resonancia magnética. Un tal clave. ¿Sí? De tener bien claro algunos conceptos de esto que vamos a ver, porque, como decimos, una de las pocas técnicas en las cuales puede presentarse, o mejor dicho, podemos ocasionarle una injuria grave a un paciente si algunas cosas no las podemos manejar. Bueno, a medida que fue pasando el curso, fuimos hablando, ¿no es cierto?, de ciertas cosas, ¿no es cierto?, de cómo pasar a los pacientes en forma segura, cuando vimos manejos del paciente, son todos temas que se van ¿m? Hilando de la mano, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también aprovecho para decirles por acá que tengan en cuenta la pregunta esta para ya de cara al examen final, que quedan poquitas clases, ¿cómo va a ser esa primera pregunta? Una pregunta que va a englobar temas, ¿sí?, generales, manejos del paciente, bioseguridad, y se les va a poner un protocolo, es decir, mejor dicho, un caso en los cuales se le va a hacer una consulta, algo parecido como también fuimos viendo, ¿cierto? Una patología en particular y algo, y ustedes van a describir todo, ¿no?, lo que tienen que hacer, desde que el paciente llega al servicio hasta que ustedes lo sacan del resonador ya una vez finalizado el estudio. Así que tengan en cuenta esa primera pregunta global, espérense con esa porque va a ser fundamental. Pero bueno, volviendo acá al tema, vamos entonces con bioseguridad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre, digamos, los factores, lo que serían estos tres factores o puntos o fenómenos físicos que tenemos que atender en resonancia que pueden ocasionar algún problema con el paciente? Primero, el campo magnético estático, variables y la emisión de radiofrecuencia. Tres puntos claves en los cuales el paciente puede tener alguna injuria en algún aspecto, ya sea quemaduras, ya sea también un mal posicionamiento, y al mismo tiempo también, bueno, medidas, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál va a ser una de ellas? Supongamos que tenemos un campo magnético estático muy fuerte ahí, ese resonador va a traer objetos metálicos, bueno, obviamente no pasarlos, pero bueno, vamos a ver también que estos fenómenos, cómo también interfieren en el cuerpo, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se suceden estos fenómenos, ya sea campos magnéticos variables y el depósito de radiofrecuencia, porque podemos entender que estamos enviándole energía a ese paciente, ¿cierto? Con los pulsos de radiofrecuencia, ¿sí?, sigue siendo una onda electromagnética con sus dos componentes, y ¿qué es lo que va a terminar pasando? Este paciente va a generar algo, que esto ya lo vamos a ver. Y después, ¿qué más? Bueno, para aparte de lo que es los resonadores superconductivos, ¿no es cierto? Tenés este cuidadito, ¿no?, con lo que son con el helio, con el nitrógeno, que podían provocar este famoso quench, que bueno, ya también lo fuimos hablando. Así que bueno, vamos a empezar. Como riesgo o medida general de ese tema, ¿es nociva la resonancia magnética? ¿Presenta algo, ¿sí?, a los cuales debemos atender en cuanto a límites? La respuesta es que no, o sea, no se han descrito, ¿cómo decirlo?, efectos biológicos ¿m? En el cuerpo a largo plazo cuando se está expuesto a un campo magnético. ¿Qué sabíamos nosotros de resonancia? ¿Qué infiere? Era los hidrógenos puestos que formaban diferentes moléculas y cada uno de los hidrógenos va a tener un comportamiento, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no?, cómo interacciona con el campo magnético principal y a su vez también con qué tipo de moléculas está armando ese hidrógeno, cómo libera energía y demás. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿A qué voy? Mejor dicho, es que no hay ninguna desestructuración, o sea, no cambian las cosas, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Simplemente los hidrógenos reaccionan de una forma u otra a estos campos magnéticos. Entonces, al no haber desestructuración moleculares, no infiere que puede llegar a haber riesgos hacia adelante. Entonces, podemos pensarlo también en el sentido de que ¿es siempre seguro una resonancia magnética para una entidad biológica? Y la respuesta es que sí, pero al mismo tiempo también hay algunas otras cuestiones que debemos atender. Por ejemplo, en el caso de pacientes embarazadas en el primer trimestre de embarazo, ¿sí?, está terminantemente excluida la posibilidad de poder hacer una resonancia a esa paciente, ¿cierto? O sea, por el primer trimestre de embarazo, en donde esos 3 meses primeros, en donde ese embrión comienza a generarse, donde se forma prácticamente todo y después lo único que hace es crecer en el tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que evitar
poner a estos pacientes, bueno, cuando tienen un embarazo, digamos, en esos primeros meses, ¿verdad? Ese sería como el factor prácticamente exclusivo de rechazar a un paciente para hacer una resonancia. Si el paciente sabe que está embarazada, está dentro de esos primeros 3 meses, esa resonancia no se hace, se espera. Otra técnica, lo que sea, pero al resonador no va a ingresar. Em, Esto es una de las páginas de consulta también, es una herramienta muy importante para tenerlo ahí trabajando en la consola. Esta fundamental es la que yo más utilizaba, que es rmisafety.com, que ahí es donde pueden encontrar todo tipo de información acerca de los implantes colocados en el cuerpo. ¿Sí? Ustedes deben conocer ese implante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se coloca algo en el cuerpo, veremos, el paciente recibe algo en su historia clínica que dice qué tipo de implante está colocado. Entonces, a la hora de hacer ese estudio, tiene ese implante colocado, debemos conocer el modelo y la marca, y para saber si es seguro en resonancia magnética hacer a ese paciente con ese implante, esta página es de gran utilidad. Te va a dar información acerca del implante, si es seguro para resonancia, si además también es compatible con resonancia, que a veces no, parece lo mismo, pero no es lo mismo, y después al mismo tiempo si tiene algún condicional. ¿A qué nos referimos? A condicional es que si a un evento determinado, por ejemplo, estamos trabajando con un resonador 1.5 Tesla, con un campo magnético muy fuerte, un condicional expresaría de que se puede hacer en campos bajos, pero no en un campo alto. Por ejemplo, de condicionales hay muchos, tenemos del 1 hasta el 7 u 8 creo que hay, en los cuales debemos también atender cada uno de esos puntos. Entonces, esta página fundamental, RMI Safety, The List, ahí van a encontrar toda la información que necesitan acerca de implantes colocados. Y que es algo bastante común que suceda. Llega el paciente, nosotros sabemos que tiene el implante, si tengo algo colocado, bien, ¿qué es lo que tiene? No sé, no sé, no estoy seguro, se revisa historia clínica, en todo caso se lo pide para que se lo traiga, se busca la forma de conocer, de atender qué tipo de implantes tiene colocado. Como medidas generales ya también habíamos hablado, todo lo que sean cabos, clavos, placa, todo lo que es clavo, tornillo, parte de lo que es hueso y demás, todos esos son seguros, todos esos se pueden resonar. Después, ¿a qué deberíamos atender particularmente? Sí, cuando el paciente nos menciona que tiene válvulas cardíacas, por ejemplo. Hay válvulas cardíacas que no se pueden resonar. Otra de las cosas también son los expansores mamarios. Hay expansores mamarios que tampoco se pueden resonar, así que tenemos que tener ahí esos puntos y esta página nos va a despejar esas dudas. Em, Vamos a ver qué le pasa al cuerpo bajo las influencias de campos magnéticos, o sea, cómo interaccionan los campos magnéticos y qué es lo que les pasa al cuerpo en sí mismo. Uno de los efectos que puede sucederse en el cuerpo, este se lo denomina potencial de flujo, que es cuando básicamente se introduce al paciente dentro del resonador. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? En arterias que tienen gran calibre grande, vamos a hablar de la aorta, ¿sí? Se tiende a polarizarse las cargas. Esto quiere decir que cargas negativas se van a agrupar en un sentido y cargas positivas se van a agrupar en otro sentido. Entonces, esto va a generar una pequeña diferencia de potencial. Entonces, aquí esto se lo llama como efecto magnetohidrodinámico, que esto lo podemos ver, esto se puede ver. Y una de las formas en las cuales se identifica esto, o se expresa esto, mejor dicho, es en el ECG. Cuando teníamos el ECG, ¿qué es lo que era? Era la actividad eléctrica expresada en curvas, ¿cierto? O sea, en picos. El QRS por un lado, la onda, la Q, la R, y después había otras onditas también ahí, y una de ellas es la onda T. Es una onda redondita, muy pequeña, pero ¿qué pasa? Cuando sucede este efecto, cuando hay esta polarización, esta onda tiende a elongarse, se hace un poquito más larga. Nada más que eso. ¿El paciente siente algo, pasa algo, le sucede algo a ese paciente? La respuesta es que no. Una vez que sale del resonador, esta polarización se va y el paciente ya vuelve a tener la onda T normal, como debería expresarse. Aquí tiene el grafiquito, lo que es el QRS y lo que es la onda T. Esta onda se elonga un poco porque se polarizan, se acumulan cargas y genera una diferencia potencial. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia en el QRS normal. Recuerden que también trabajamos con QRS nosotros en resonancia cuando hacemos
cardio, ¿sí? Tenemos que tener una lectura de la actividad eléctrica del corazón para decirle justamente al resonador, escaneame acá abajito, ¿sí? O en la diástole, por ejemplo, en el sístole o en la diástole, dependiendo. Siempre va a ser, esto depende de cómo queremos alternar los pulsos de radiofrecuencia, pero también podemos utilizar, diríamos, esta actividad eléctrica para sincronizar los pulsos de radiofrecuencia para estudios cardíacos, que va a venir después en la otra parte de la clase. Entonces teníamos esta elongación por lo que sería el potencial de flujo. Después tenemos en general, en líneas generales, ¿algún otro efecto podemos llegar a mencionar en cuanto a la actividad nerviosa, por ejemplo, y demás? La respuesta es que sí, pero ¿qué pasa? En la parte, ¿cómo decirlo?, de estudio, de comercial, no se van a vender los resonadores de más de 3 teslas, ¿sí? Entonces, fíjense, arriba de 20 teslas recién se puede llegar a modificar la conducción nerviosa. A veces pasa también que los pacientes, una vez que se lo está empezando a ingresar al resonador y demás, tienen ciertos espasmos en el cuerpo. Hacen como un tic, un movimiento, que a veces uno lo tiene en forma normal, ¿viste? Que a veces haces así. Y eso también a veces se lo considera como que es algo del campo magnético tan potente que está afectando alguna cosa de la actividad, de la conducción nerviosa sobre los cuerpos, generando estos espasmos. A veces pasa también que uno ve en la resonancia que las imágenes están movidas, uno ve que el paciente no se mueve, lo está mirando, lo está vigilando, ¿sí? Pero encuentra una borrosidad y a veces pasa de que el paciente tiene como estos espasmos leves. Entonces lo mejor es colocar bolsas con peso para tratar de anclar la pierna, por ejemplo, en el caso de hacer una rodilla, de anclar lo más posible para que quede todo bien, bien quietito y evitar estos movimientos que son involuntarios, el paciente no lo maneja. Después, como experiencia particular, cuando una vez ingresa a la cabeza al resonador o quiere hablar con el paciente y dice algo sobre, digamos, acercándose al equipo, al campo magnético bien fuerte ahí adentro, siente también a veces que se marea, uno como que siente un mareo y de repente se corta. Eso también porque se puede llegar a magnetizar la linfa del oído, pero es muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy breve. Sí, me ha sucedido inclusive a mí, digamos, les cuento una experiencia personal. Meter la cabeza así y después sentir como un mareo que ¡tac!, automáticamente se acomoda, por suerte, ¿no es cierto? Em, pero en líneas generales, la conducción nerviosa, diríamos, no se ve afectada, tenemos que tener potencias muy, muy altas, como para que esto pueda llegar a suceder, ¿sí? Claro. Y después, ¿qué más tenemos? A ver, una de las cosas en las cuales tenemos que también prestar atención en cierta medida, son a estos tipos de valores, ¿cierto? O sea, con qué estamos trabajando, los límites en los cuales podemos llegar a movernos, ¿sí? Fíjense, siempre límites por encima de lo que comercialmente se vende. Pero bueno, como para saberlo, en líneas generales, y por debajo de 3 teslas, ¿sí?, no hay riesgos significativos para las personas. Entonces sería una técnica que no va a generar ningún tipo de riesgo, salvo, bueno, algunos ítems que vamos a ir atendiendo. Después podemos mencionar también, obviamente, este efecto misil, ¿no es cierto? Esto que ya habíamos hablado, inclusive, de cómo el resonador se lleva las cosas, ¿cierto? Mientras más nos acercamos, más fuerza va a tener. Habíamos hablado de ingresar pacientes que no lo podemos trasladar a, como decirlo, a mobiliarios que sean resonables, sería, o que mejor dicho, que se puedan ingresar a una sala con seguridad. Siempre hacerlo de espaldas al resonador, nunca de frente, ¿sí? Porque a medida que uno va ingresando ya comienza a ser atraído ese objeto, entonces estando nosotros por detrás ya sentimos la fuerza y podemos de alguna forma calcular, hasta saber cuánto es lo que podemos ingresar. Siempre manejarse con los extremos. Mientras más lejos vas a estar del resonador, más seguro va a ser lo que estás haciendo. Entonces siempre maneja los extremos de la camilla. Eso es muy, muy importante a la hora de ingresar a un paciente, por ejemplo, en silla. Em, Accidentes de este tipo hay cientos de miles, uno ve por todos lados accidentes. Una vez pasó, por ejemplo, de querer cambiar un motorcito, muy, muy chiquitito, era como decir un motor, no sé, como el puño. Imagínense un motor como el puño. Resulta que ese motor que habían traído tenía componentes ferromagnéticos. ¿Sí? Entonces, pues, entra el ingeniero, ¡fla!, sale volando, se incrusta en el resonador. Y para sacar esa pieza tan chiquita, digamos, hubo que envolverlo todo en una sábana y jalarlo de a dos para poder sacarlo.
Imagínense la fuerza que tienen. Como experimento, si lo quieren probar algún día, de una forma segura, obviamente, ustedes pueden y sentir ese campo magnético en la mano, una monedita bien apretada, ¿sí? Y se acercan ahí y lo meten y lo sienten. Van a sentir la fuerza de ese campo magnético, inclusive hasta las curvas del campo se sienten. Es como hasta divertido hacerlo, pero bueno, confíen sus riesgos y traten, obviamente, de que no se les escape el objeto ese que tienen. Por eso a veces, otra vez vamos a lo mismo, la cantidad de cosas que puede llegar a tener ese paciente, ¿no es cierto? Pajaritos, sí, sí, monedas. Pasás vestido de los pacientes así, de repente sacó todos los bolsillos, sí, 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 sí. De repente uno va así, ¡fra! Salen todas las monedas al equipo, se pegan todas en el anillo y una después para sacarlas es realmente muy, muy difícil. Los cositos del pelo, los invisibles también, esos, otros que los que caen, y son muy peligrosos esos porque se meten como a veces en las endijas, entonces es muy difícil después extraerlos. Queda pegado de una forma que realmente uno ahí realmente dimensiona lo que es ese campo magnético. Em, Efecto misil entonces, recuerden pasar siempre con seguridad, el paciente con su bata, bata y ropa interior, obviamente, que de la forma más segura posible. ¿Cierto? Ya sé que a veces en la práctica esto es, ¿cómo decirlo? No es difícil, porque realmente no es difícil, pero sí a veces el trajín propio hace que a veces estas cosas no se cumplan, y estarías haciendo ahí por ahí algo riesgoso. Entonces, asegurarte bien de que no haya nada, evitar el tipo de accidentes, evitar que se ingresen cosas peligrosas, como por ejemplo armas. ¿Por qué? Porque uno siempre va con lo que tiene que hacer y a veces el paciente lo desconoce. Entonces no podemos confiarnos en lo que le dijimos y que el paciente entendió qué es lo que tiene que hacer. Habíamos hablado de armas, hay gente que pasó con armas dentro del resonador, así que hay que extremar en este caso estos cuidados porque después los responsables van a ser los que están ahí. Eso no hay otra. ¿Qué más? Vemos aquí porque está bien así media pesadita. Bueno, aquí tiene lo que sería, ¿no? Cuando hay un campo magnético intenso, ¿no es cierto? Después, otro de los puntos también lo dijimos varias veces. En el caso de que haya un atrapamiento, supongamos que, bueno, se hicieron las cosas mal, ¿no es cierto? Pasó un paciente y sí, se estaba acomodando y de repente un tubo que venía escondido ahí en la camilla entre las sábanas, no lo vimos, queda pegado al equipo con el paciente adentro y no lo podemos sacar al paciente, ¿sí? Esa es una de las formas en las cuales hacer el quench se puede considerar. ¿Sí? O sea, nosotros voluntariamente hacer este quench. ¿Sí? Porque hay un riesgo de vida del paciente, ¿verdad? Ni hablar si el objeto lo golpeó. Es una de las formas en las cuales podemos hacer esta operación, ¿no es cierto? Entonces, llevarlo siempre al extremo. Entonces, cuando hay riesgo de vida del paciente o en su defecto un incendio se está aproximando al resonador ahí, está habilitado a hacer el quench. Después, de otras formas, de ninguna manera se hace el quench. Supongamos de que algo queda atrapado en el equipo. Lamentablemente, llamar al superior, bla, 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 que venga el ingeniero va a bajar el campo, va a sacar el objeto y después lo vuelve a subir. Simplemente eso, sin desperdiciar todo ese helio extremadamente caro y cada vez más escaso dentro del resonador. ¿Qué más entonces? Bueno, les decía esto de los difícil, ¿no? De que sacar los objetos y demás, si algún día pueden hacerlo, esta pruebita, ¿no? De tener cuidado y sentir ese campo magnético realmente es muy, pero muy fuerte. Bueno, vamos a pasar a los campos magnéticos ya variables. Entonces, de los estáticos habíamos mencionado ese tipo de efectos, ¿verdad? Efecto de lo que es el potencial de flujo, ¿sí? Que había una elongación en la onda T, que después cuando se salía el paciente, desaparecía, ya no había absolutamente más nada, digamos, en ese SG, vuelve a ser normal. Pero ahora con los campos magnéticos variables, también estos van a interactuar con el cuerpo, ¿cierto? Y van a empezar a hacer cosas en el cuerpo. Y esto también tenemos que conocerlo. Y ahí ya viene también este riesgo en el cual podemos hacer que el paciente sufra alguna lesión. Em, a ver, podemos hablarlo de esta forma. Acá dice, por ejemplo, circuitos biológicos. Hablamos a pensar del cuerpo, que el cuerpo en sí mismo, digamos, ¿cómo decirlo? No es conductor. Pero ¿qué pasa? Hay
un montón de sales disueltas, electrolitos y demás, que estos sí son conductores. Entonces, ya habíamos visto de que si en un conductor, en un cable conductor, ¿m? Que se expresaba un campo magnético que varía en ese conductor, ¿no? Que se generaba era movimientos de carga, habíamos dicho, sobre ese conductor. Era un efecto físico, ¿cierto? Bueno, acá va a pasar algo muy, muy parecido, pero sobre el cuerpo, pero no el cuerpo en sí como un conductor, sino además por todas esas sales disueltas y los electrolitos que hacen que se conduzca la electricidad. Y como sabemos bien, también estos, ¿cómo decirlo? Estos electrones que buscan ahí, esta parte componente eléctrico, tienden a acumularse. En superficies redondas, habíamos dicho, ¿te acuerdas del globo que se acumulaban en las puntas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando hay un punto en el cual pueden irse esos electrones, o sea, lo que sería una descarga de todos esos electrones que están dando vuelta, que se empiezan a generar por estos campos magnéticos que van y que vienen, ¿m? Van a tender a irse por un lado si es que hay una conducción, ¿cierto? Si es que está haciendo más ese paciente. ¿M? Entonces, ¿cómo se llaman estas corrientes que se inducen? Corrientes de Eddy. También la habíamos mencionado. Recuerden ese videíto nuevo, si quieren volver a verlo, bueno, o algo así para refrescarlo, qué son estas corrientes que se inducen. ¿M? Que justamente eso es una corriente inducida, corriente eléctrica inducida por distintos tipos de efectos que tiene el campo magnético sobre la materia. En el cuerpo humano también pasa lo mismo. Entonces, tenemos que atender a que el paciente no tiene que estar, por ejemplo, tocando las paredes del resonador. ¿Sí? Tenemos que de alguna forma aislarlo, que no toque las paredes. Al mismo tiempo también que no cruce los dedos, por ejemplo, que no cruce las piernas. Entonces, una de las buenas formas es al paciente acomodarlo, como tenemos que acomodarlo, dependiendo qué estudio le vamos a hacer, y atender esos detalles. Por ejemplo, si es un paciente muy voluminoso, tenemos que tener cuidado con que las paredes del resonador la toque. Si la toca, poner cuñas, usar sábanas, usar cualquier elemento que tengamos como para poder aislarlo, ¿sí? Y que este paciente no haga masa por algún lado. ¿Por qué? Porque todas esas cargas van a ir ahí y eso se conoce como un punto caliente. Entonces, al ir ahí, ¿qué es lo que le va a pasar al paciente? Se va a quemar. ¿Eh? Entonces, tratar de separar muslos, por ejemplo, tratar de poner alguna separación, que no haya miembros que se estén cruzando, que no se crucen los dedos, y tratar de aislarlo de la mejor forma posible si es que está en contacto con las paredes, porque a veces eso pasa, están trabajando con gantes chiquitos, hay gantes que son de 50 centímetros, ¿sí? Y que inevitablemente alguna parte del cuerpo puede llegar a tocar. Entonces, a esto tenemos que evitarlo, que si toca, trate de aislarlo con algún elemento, con lo que tengamos a mano, no importa, pero el tema es que haya ese punto que no esté tocando. Entonces, como decíamos aquí, insistirle, no cruce los brazos, no cruce las piernas durante la exploración, debe separarse los puntos de contacto con lo que tengamos a mano. Cuñas, eh, hay a veces que vienen, como decirlo, como especies de, ¿cómo decirlo? Con bloques así de goma que trae el mismo equipo, ¿no es cierto? Que los tenemos ahí acomodados y demás, tratar de usarlos de un lado o del otro, para que no haya estos puntos de contacto y que el paciente no se nos queme. ¿Por qué? Porque estas corrientes que se inducen por los campos magnéticos variables generan estas cargas y estas corrientes y que van a irse cuando el paciente esté haciendo masa. Entonces, ¡tac! Se puede quemar. Ojo con eso porque pasa, ¿eh? Y pasa bastante, ¿no? Puede pasar. Eh, bueno, si no, no, tampoco va a ponerse nervioso, ¿no es cierto? Pero sí, hay que atender a esas cosas. Otro de los efectos también a veces, a ver, corrientes, o sea, lo que son las estimulaciones periféricas, esto ya lo vimos también, y a veces algunos pacientes te dicen que ven cosas, que hay lo que se llama magnetofosfero. Eh, ¿Cómo decirlo? Especies de sensaciones así de luces o de destellos, digamos, de luz, acá estas sensaciones luminiscentes, ahí que el paciente dice que ve cosas, pero bueno, en realidad se entiende que pueden llegar a ser los campos magnéticos variables, o las bobinas de gradiente entrando y saliendo, ¿cierto? ¿Eh? Después, ¿qué otra cosa? Bueno, también tenemos que hablar de los ruidos en estos casos también. Justamente hablábamos también cuando habla de manejos de paciente. El paciente tiene que tener protección auditiva, taponcitos o directamente ya el casco black para que no se aturda. ¿Mm? Si te olvidas de ponerle el casco a ese paciente, va a tener una experiencia un poco menos satisfactoria en cuanto al estudio en sí mismo, pero no va a salir sordo.
de ahí. ¿Sí? Va a salir con por ahí una hipoacusia temporal y se le va a pasar. ¿Sí? Pero lo mejor es que el paciente tenga acá ahí su cobertura. ¿Por qué? Porque los gradientes entran y salen. Y son son bobinas que ya sabemos que van en contra del campo magnético principal. Entonces esa fuerza se disipaba, se absorbía y en vibraciones. Estas vibraciones son los ruidos tin, 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 que escuchan. Hay equipos, por ejemplo, que vienen con las bobinas de gradiente todas selladas al vacío, entonces generan menos ruido. Pero bueno, en general, en líneas generales, ¿sí? Siempre protección auditiva para este paciente. ¿Qué más acá? Radiofrecuencia. Bien, onda electromagnética. Energía que le estamos mandando a ese paciente con componente magnético y eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hay también? Hay un depósito de energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás mandándole energía justamente. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los factores que vamos a tener que entender acá? Es que el paciente automáticamente va a sentir o va a percibir que la temperatura aumenta. Va a empezar a hacer un poco más de calor. Digamos, al principio vas a entrar al resonador con 22 o 24 grados, hasta con frío inclusive, tapame, qué sé yo, y uno ya sabe que va a estar ahí el paciente más o menos una horita haciéndose una columna completa y decir, quédese tranquilo, tapo hasta acá nada más porque después va a tener calor, porque ya se sabe, digamos, que va a haber un aumento de la temperatura por justamente depósito calórico producto de las ondas de radiofrecuencia. ¿Mm? Depósito calórico y a su vez también, como tienen los dos componentes eléctricos y magnéticos, también generan corrientes de Eddy. Estas corrientes de Eddy ya sabíamos que van a ir a depositarse o van a escurrir por algún punto caliente, ¿cierto? Entonces, además de atender que el paciente no contacte con sus superficies, no cruce, no cierre circuitos, ¿cierto? Tenemos que estar atentos a lo que son los índices, lo que se conoce como SAR. Estos índices tienen una característica. Bueno, obviamente tiene un tope, un máximo, que no lo vamos a exceder jamás, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros de alguna forma bajamos el SAR, qué es lo que estaría pasando? Estaría habiendo menos señales, ¿cierto? Estaríamos mandando menos energía, por lo tanto tendríamos menos señal. ¿Y en qué se va a devenir ese efecto si bajamos el SAR? Es que la secuencia que te duraba 3 minutos te va a durar 6. Entonces ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque te vas a atrasar. Entonces, lo que tienen los resonadores es que algunos te avisan, te dicen, bueno, para este caso, para esta secuencia, el SAR está elevado. ¿Procedes o no procedes? Te va a preguntar el equipo. Entonces, sí, procedo. Sí. Porque estás seguro de que el paciente no tiene puntos calientes, entonces no lo vas a quemar. A experiencia, les digo de que con pacientes que son obesos, por ejemplo, no se excedan con esto, traten de bajarlo. Porque debe ser la cantidad de líquido o algo, si tienden a quemarse más, no sé, o sea, no sé bien cuál sería el efecto, digamos, si es porque son obesos, digamos, y hay más agua, más líquido, más electrolitos y generan más cargas, todas más corrientes, ¿eh? O es imposible aislarlos, entonces se queman, pasa esto, salen ampollas, el paciente no siente nada al principio, porque te refiere a veces que siento un punto caliente o una sensación de pinchazo, te dicen, no, no es que me pincha acá, te dicen, no, va y miren, no tiene nada, ¿sí? Y de repente a los 5 minutos ve que tiene ya hay un lamparón rojo, que quiere decir que ya está, ya se quemó, y son quemaduras que son profundas inclusive. Entonces tenemos un paciente que es obeso, y además también posiblemente sea diabético, tenés un problema ahí. ¿Por qué? Porque va a haber que atenderlo, porque ese paciente va a ser más difícil la curación y demás. Entonces, a estos puntos, tratar de tener ahí ojo. Cuando son pacientes voluminosos, tratar de bajar, cesar, no excederse con los tiempos, diríamos, de resonancia. Cuando el resonador te dice, está muy alta acá la cantidad de energía, bajarla, porque posiblemente se queme. Entonces, separar los muslos. Me ha pasado, por ejemplo, pacientes que en los muslos aquí se queman. Dos ampollas simétricas, uno al lado de la otra. ¡Ting! Ahí, ¿por qué? Porque hubo un punto de contacto y ahí ese paciente se quemó. ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se le dice que, bueno, que concurra al servicio para más o menos controlar lo que es esa lesión y demás, pero tampoco mucho más se puede hacer. El paciente ya está, ya se quemó. Sería, pero eso hay que tener cuidado y es un tema también a la hora de, bueno, de la práctica, ¿no es cierto?, de que sea un estudio seguro y que no salga herido.
en el intento del paciente. Bueno, acá más o menos tienen lo que sería lo que es la SAE y cómo se mide en vatios sobre kilogramo, pero bueno, estas son medidas que cuantifica ahí el equipo propiamente ya cuando la secuencia está diseñada. Lo que sí, lo que nosotros podemos hacer es bajarlo, pero ese bajarla implica un aumento del tiempo. ¿Qué más entonces? Bueno, donde tenemos que tener, por ejemplo, mucho más cuidado. ¿Qué órganos? Los ojos, los testículos, por ejemplo. Lo que se conocerían estos como, digamos, lugares como que más un peligro puede llegar a suceder. Entonces, acá vamos a decir, evitar puntos de contacto, esto ya lo hablábamos, de separar, bla, bla, usar tallas, tratar de separar lo más posible los puntos en donde no hayan circuitos cerrados, ¿no es cierto? Que se acumulen las cargas y después se disipen, pero que no se vayan por un solo punto. ¿Qué más? Zonas de seguridad. Se establece como zona 1, zona 2 o zona 3. Esto lo pueden llegar a ver inclusive marcados en la consola y afuera de lo que son el equipo, en las inmediaciones del equipo, en la línea de 5, de 15 Gauss y demás, que estos se establecen también como medidas de seguridad. Esto hay que también tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a estar siempre en el 3 y 4, ¿m? Donde ya salía el acceso restringido. Obviamente necesitamos que las personas que entren ahí sepan cómo tienen que hacer, desde, no sé, la limpieza hasta el paciente que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Siempre bajo nuestra como decía, atención, porque es nuestra responsabilidad esto, ¿no? De otro lado. Bueno, acá lo que hablábamos de los implantes, cuando es seguro, cuando es compatible, cuando es condicional, esto recuérdenlo, lo que son los implantes, la página RMI Safety de LIS, ahí van a encontrar toda esta información sobre cualquier tipo de implante en el cuerpo. Objetos metálicos en general pueden pasar estas cosas, digamos, ya cuando están, diríamos, en el cuerpo, ¿no es cierto? Movimiento de extracción o rotación debido al campo magnético principal, esto ya es algo extrañísimo que pueda suceder, porque tiene que haber componentes ferromagnéticos dentro de lo que es esa pieza. Esto podría llegar a pasar con implantes ya de mucho tiempo, pero ya prácticamente es inexistente. Que algo se mueva en sí mismo, esto no sucede. Va a quedar ahí y todos son ya razonables. Ya no hay ninguno que tenga impurezas de hierro, por ejemplo, que algunas veces en los antiguos sí solían tenerlos. Otro de los puntos entonces, aquí corrientes inducidas fundamental, ¿no? Y calentamiento debido por esta emisión de energía. ¿Eh? ¿Qué más? Procedimientos de seguridad. Bueno, cuando tenemos este paciente y nos ingresa consentimiento informado, volcar toda esa información, sacarle esa información, si hay alguna duda de lo que tiene colocado ese paciente, no se hace la resonancia. Sobre todo cuando decimos, tenemos que usar obviamente lo que sería el sentido común, ¿cierto? Si tiene un clavo y decimos, bueno, pero no sabemos qué clavo es, bueno, ese paciente va a estar seguro a hacer esa resonancia. Pero si nos dice que tiene una válvula cardíaca, ¿eh? Que no es de origen animal y demás, y ahí ya no. En líneas generales, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que eh, se puede ingresar al resonador un paciente con implantes colocados en el cuerpo? 6 semanitas. 6 semanas suficiente. ¿Para qué? Para que se genere esto en el cuerpo, la endoutilización de la prótesis. El cuerpo lo que va a hacer es generar una cápsula, ya sea de tejido fibroso o hueso mismo, sobre el propio implante, y este tiempo tarda aproximadamente 6 semanas. A partir de ahí ya sería un tiempo suficiente como para que la resonancia se asegure, como para que la práctica se asegure en sí misma. ¿Mm? Que seguimos pasando. Eh, bueno, acá por ejemplo también algo que fuimos hablando también, que son reacios a reconocer ciertos implantes, expansores mamarios, implantes penianos también que hay, que no te los reconocen, se los callan los pacientes, entonces tratar de recabar la información. ¿Qué es lo que pasaría entonces si un paciente no nos dice que tiene algo, pero que sí lo tiene? ¿Será responsabilidad de nosotros? Sí, pero ¿qué pasa? Está el consentimiento informado. Entonces el consentimiento informado, si no está eso puesto ahí, se desconoce también como parte del paciente, esa responsabilidad. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que nosotros sepamos qué es lo que hicimos en la práctica, que el paciente nos oculte información. Por eso es muy importante que el paciente firme antes el consentimiento informado y después se haga la resonancia. ¿Mm? Seguimos por aquí. Marcapaso, tenemos que hablar algo de marcapaso, sí, sí, sí.
En general, los marcapasos ya nuevos, todos son razonables. Ujú. ¿Cómo sería el procedimiento en estos casos? El paciente concurre al servicio, además de concurrir al servicio va a venir también un electrofisiólogo. Este electrofisiólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene una valijita muy linda, así, que parece como una, no sé, como algo muy de trabajo así remoto, una bomba, no sé, una cosa muy rara porque tienen como paletitas, ¿no? Entonces el paciente le busca ahí el marcapaso con algo, con una herramienta que tiene esa valijita, sí, lo detecta, tac, y lo para. Lo apaga. El paciente ingresa, tic, se hace la resonancia, vuelve y lo vuelve a prender. Eso sería como más o menos el procedimiento que hay cuando tienen los pacientes marcapasos colocados, ¿cierto? Entonces no es una contraindicación, ¿cómo decirlo?, segura o exclusiva de resonancia. O tiene marcapaso o tenemos que prestar atención, ¿sí? ¿Qué marcapaso tiene? Primero, ¿a dónde le vas a ir a mirar? Te list, ¿sí? Te dice, ya sabes el modelo de la marca, ¿qué te dice? Te dice que sí, listo, perfecto, no, agéndamelo, pero tiene que venir, ¿sí? Con este electrofisiólogo para que lo apague y después lo vuelva a poner en funcionamiento, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo así corto también. ¿Por qué los marcapasos podría llegar a ser peligroso? Está el marcapasos y que tienen dos cablecitos, que van a cada una de las aurículas. Esos dos cablecitos que hacen que mandan pulsos. Si hay campos magnéticos variables sobre un cable, ¿qué hay? Electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta la ritmicidad del propio equipo, además también lo puede descalibrar. Entonces, también cuidado. Implantes cochleares es lo mismo, llevan un imán muy chiquitito. Ese imán es inducido artificialmente. Con un campo magnético muy fuerte se puede, ¿cómo decirlo?, estropear ese imán. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Es tratar de sacarle las piezas y después pasar a ese paciente cuando tiene, por ejemplo, un implante coclear. Neuroestimuladores pasa más o menos lo mismo. Tenemos que saber qué modelo y marca es y al mismo tiempo también, ¿no?, decantar si se puede apagar, si se puede detener su funcionamiento y después volverlo a poner en onda. Válvulas cardíacas, especial atención. Cuando el paciente te dice que tiene válvulas cardíacas, ojo con eso. Identificar qué tipo de válvula es fundamental para la hora de hacer estudios, sobre todo a veces cuando uno está trabajando en lo que sería una guardia y demás, que te vienen, que no, qué sé yo, que no, hacer igual, hacer igual. Ustedes con tiempo, son ustedes los que van a ir a dar la caripela. Así que, tranqui. A ver, tengo que hacer aquí el parate, se me fue un poquito el tiempo. Volvemos en 5 o 10 y continuamos con esta parte que ya no queda mucho más. Así que bueno, desconecto por aquí y nos vemos en un ratito. Aquí.